siguiente sección. Después que este concilio entre Cristo y la hueste angélica, donde Cristo mismo dialogó con Lucifer para tratar de hacerlo entender, no tuvo los resultados que Cristo esperaba, porque no funcionó, porque Lucifer se mantuvo resistiendo. Entonces se convoca un concilio, otro más, ante Dios el Padre. Ahora Dios el Padre va a asumir y va a explicar ante Cristo, ante los ángeles, ante Lucifer, sus decisiones. Y vamos a ver, ante el Rey del Universo se llama esta fase de la historia del gran conflicto, ante el Rey del Universo. Ahora Dios el Padre se va a explicar por qué razón Cristo fue invitado al concilio, al primero, y por qué razón Lucifer no fue invitado. Así que estamos ante el Rey del Universo. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 2. Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 2. Dice allí: el Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo, y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. Ahí voy a hacer un paréntesis acá. Recuerden que les comentaba que según como nos muestra esta historia, el espíritu de profecía y la Biblia, hay un plan que fue trazado, ¿cuándo? Allá en la eternidad. Y allá en la eternidad, antes de que fuese creado el primer ser inteligente, la deidad, cada cual, estas tres personas, porque son tres, tomó un rol, un papel. El Padre dice que se determinó a ser nuestro Padre. Cristo iba a ser el Hijo, iba a ser nuestro Redentor. Amén. Y el Espíritu Santo iba a ser el Consolador. Entonces, desde que esto fue diseñado así, que se trajo a la existencia a los ángeles, ellos siempre observaron que hay un Padre y hay un Hijo. Y que Cristo jugaba un rol de compañerismo y cercanía entre los ángeles. De hecho, Cristo fue el que los creó a ellos. Cristo fue el que los hizo. Y creó el mismo Lucifer. Y ahora Lucifer fue hecho lo más parecido a Cristo, a la deidad. Tienen que entender esto para que puedan comprender por qué Lucifer aparentemente ha confundido las cosas. Porque cuando él se miraba de frente, cara a cara con Cristo, notaba que se parecía mucho. Y él llegó a considerar y a pensar que debía tener los mismos privilegios que tenía Cristo. Eso fue lo que pasó con Lucifer. Y ahora cuando el Padre invita a Cristo pero deja a Lucifer afuera, Lucifer cuestiona por qué él sí y por qué yo no. Y entonces ahora el Padre va a convocar a toda la hueste angélica para explicar la verdadera posición de Cristo. ¿Quién es Cristo? Porque ahora Lucifer ha confundido las cosas y ha sembrado dudas entre los ángeles. Así que dice acá, el Hijo de Dios, este es el Padre ahora explicando, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre. En este concilio, a ver, si me están prestando atención hasta acá, ¿qué número de concilio sería este? El tercero. Muy bien. El primero fue donde se reunió el Padre con el Hijo para trazar los planes de la creación de esta tierra. El segundo fue cuando ya Jesús escucha que Lucifer tiene dudas, que está celoso y que ha sembrado esa idea entre los ángeles. Entonces ahora Jesús se reúne con los ángeles y Lucifer y dialoga con Lucifer para tratar de explicarle. Pero ¿cómo lo tomó Lucifer? ¿De una manera correcta? ¿Entendió? No. Se rebeló contra Cristo.
Entonces, ahora en este tercer concilio, el mismo Padre, Dios, el Padre, el Rey del universo, ahora convoca a toda la hueste angélica. Este es el tercer concilio para explicar el asunto. Y dice que el Hijo de Dios, en este concilio dice, compartió el trono del Padre, se sentó al lado del Padre. Escuchen esto, se sentó junto con el Padre. Y la gloria del ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. No sé si se la llevaron, si fueron rápidos de mente, pero voy a preguntar y me levantan la mano. ¿Quién es este ser supremo del que se habló acá? ¿Tamayo? El Padre y Jesucristo. No. No, todavía. Dime. No. Voy a repetir la cita. Dice: Repítelo. el Hijo de Dios compartió el trono del Padre. Los dos se sentaron juntos en el trono. El Padre y Cristo a la derecha, como se describe en la Biblia. Entonces Cristo comparte el trono con el Padre en este concilio, este tercer concilio. Y dice, y la gloria del ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. El Espíritu Santo. Si no es Juan, es Pedro, ¿quién es? Recita ese ahí. Esto es Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 2. El Espíritu Santo, dice, la gloria del ser eterno, este es el Espíritu Santo, cubrió a ambos. ¿Quién es ambos? El Padre y el Hijo. Así que el Espíritu Santo cubre al Padre y al Hijo en forma de gloria. Los cubre a ambos, dice. Ahora sigue diciendo, sigue explicando la escena, imagínensela en su mente. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles y una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de ahí sale una gloria, una luz que caía sobre la hueste angélica. Sigue la historia. Ante los habitantes del cielo reunidos, allí no faltaba nadie, el rey, ¿quién es este rey aquí ahora? Cristo. No, el Padre. El Padre, porque es el Padre el que encabeza este tercer concilio, porque es necesario que haga aclaraciones. El rey declaró que ninguno, en referencia a los seres angélicos, a la hueste angélica, ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios. Y que a este, o sea, a Cristo, le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Eso lo está aclarando el Padre. Y a Él, o sea, a Cristo, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Entonces el mismo homenaje, la misma lealtad que era rendido al Padre, ahora el Padre le explica a la hueste angélica que también debían dársela al Hijo. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, porque ya había un plan diseñado allá en la eternidad. Dice que Cristo, al recibir todos esos honores y esa gloria, dice que no buscaría ensalzamiento para sí mismo, porque su papel es, desde la eternidad, como Hijo de Dios, ha jugado un rol de subordinación y sumisión a Dios el Padre, que es el primero en la deidad, en el cielo. ¿Están escuchando? Cristo es la segunda persona. Dice, sigue diciendo, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre. Eso es lo que haría Cristo. Y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Ahora escuchen esta cita que es extraído de la historia de la redención, página 13, párrafo 2. Dice, el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre. ¿Ven? La misma descripción, pero con otras palabras.
con la multitud celestial de santos ángeles reunidos a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. O sea, en todos los seres inteligentes tenían que respetar a Cristo en igualdad con el Padre. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. ¿Escucharon eso? Cuando ellos estuvieron de frente de Cristo, debían adorar, reverenciar, respetar a Cristo como si fuera el mismo Padre. Que no, porque todas esas aclaraciones son necesarias, porque Lucifer cuestionó la posición de Cristo. Sigue diciendo, la palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo, porque todo es en unidad con el Padre. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Otra cita, explicando este concilio. Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 3, dice: los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo. Escuchen esto. Los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo y postrándose ante Él, le rindieron su amor y adoración. Ahora escuchen. Lucifer, que estaba ahí presente en ese tercer concilio, Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. Es como aquel que está bien. Desde la redención. Está bien. ¿Qué remedio? A la fuerza. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. O sea, dentro de su corazón había una batalla entre dos sentimientos. Había celos, había envidia hacia Cristo. Porque ahora el Padre aclaró y dejó bien establecida cuál era la posición de Cristo. Y él sentía celos y envidia. Eso no fue erradicado. Pero esos celos y esa envidia luchaban contra ¿qué? Contra la verdad, la justicia y la lealtad. Eso permaneció allá adentro, dentro del corazón de Lucifer. Si esa verdad, esa justicia y esa lealtad hubiesen arrancado esos celos y esa envidia, todavía Lucifer estaría en el cielo hoy. Pero él dejó ambas cosas allá adentro, luchando. Todavía había verdad, todavía había justicia y lealtad a Dios el Padre. Pero continuaban los celos y la envidia. Eso no fue erradicado. Y él se postró y todo. Sigue la historia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos. O sea, se dejó llevar, vamos a decir así, se dejó llevar en la rutina y en la secuencia. Como todo había sido perfecta paz y armonía hasta entonces, Lucifer continuó callado y se reservó esos sentimientos. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por miles de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. ¿Escucharon esto? Parecía vencido en Lucifer. Indecible amor conmovía su ser entero. Estamos hablando de la misma persona, el mismo Satanás. Después de ese concilio, cuando el Padre hizo las aclaraciones, él se postró, él cantó, él adoró. Dice que indecible amor conmovía su ser entero, se llenó de amor. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo. Fíjate, logró opacar o eclipsar, vamos a decir así, todos los malos sentimientos de celos y envidia. Los enterró, los guardó, no los arrancó ni los desarraigó, los ocultó y permaneció en amor
durante un tiempo hacia el Padre y hacia el Hijo. Regresó en ese amor que le tenía el Padre y al Hijo. Siguiente cita está en Historia de la Redención, página 14, párrafo 1, y es con la que vamos a terminar este seminario de esta tarde. Dice: Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, o sea, ante el Padre y el Hijo, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos. O sea, Lucifer se inclinó junto con los ángeles. Pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. ¿Escucharon esto? Su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. ¿Escucharon esto? En este concilio, en esta reunión que hizo el Padre para aclarar el verdadero lugar y posición de Cristo, el Padre no les contó a Lucifer ni le contó a los ángeles cuál era el secreto. O sea, el primer concilio que se hizo entre la deidad al que Cristo fue invitado, que Satanás, Lucifer entonces se quedó con celos, con envidia y con dudas. Ay, ¿por qué? ¿Qué secretos se guardan? ¿Por qué no me consultaron a mí también? ¿Por qué no me contaron? ¿Por qué yo no fui invitado a ese concilio? El Padre nunca les contó. Cuando se hizo el tercer concilio, dice: Lucifer, dicho sea de paso, para que te calme la conciencia, tranquilo, lo que nosotros fuimos a tramar acá fue la creación de la tierra. Como para darle en el gusto a Lucifer de que él quería saber y quería ser consultado sobre la creación de esta tierra, sobre esos concilios. El Padre no le celebró la gracia, vamos a decir así, de que él quería saberlo. Entonces, Cristo sí formaba parte de los consejos especiales de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como el soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanza a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloria de luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a él? Resumen hasta acá. Hagamos un pequeño resumen de esta historia. En la eternidad se trazó un plan entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada cual iba a jugar un papel en este plan, iba a tomar una posición en este plan, pero un plan que se conoce como el misterio de la piedad, un plan oculto que solamente la deidad conocía. No se había dado a conocer a ningún otro ser inteligente este plan. Entonces fue creado el universo con una hueste angélica de millones de ángeles. Y Dios creó a Lucifer. Y cuando creó a Lucifer, lo hizo lo más parecido posible a la deidad. Entrelazado con Cristo, con lazos íntimos, leíamos. Entonces, en un primer concilio se reúne la deidad para trazar el asunto de la creación de esta tierra y de la creación del hombre. Pero a Lucifer no se le invita. Como no se le invita y ya Lucifer había estado codiciando la posición de Cristo, entonces se llenó de celo y de envidia. Más adelante, Lucifer empieza a diseminar entre los ángeles esta opinión y empieza a cuestionar la posición de Cristo y las decisiones de Dios. Entonces Cristo toma la iniciativa de reunir en concilio a los ángeles, con él a la cabeza, y él personalmente dialoga con Lucifer para hacerlo entrar en razón. Pero Lucifer no acató el mensaje de Cristo.
se le resistió. Luego, entonces, es necesaria una aclaración por parte de Dios el Padre y se hace un tercer concilio, donde Dios el Padre reúne a toda la hueste angélica. Y en este concilio Cristo se sienta junto con el Padre y el Espíritu Santo envuelve al Padre y al Hijo. Y en presencia de todos los seres inteligentes que hay en el cielo, de toda la hueste angélica, incluido Lucifer, el Padre aclara quién es el Hijo, quién es Cristo, quién es realmente, qué relación tiene Él con el Hijo, cuál es su cargo, su posición, qué tanta adoración y exaltación se le debe dar al Hijo, y que solo a Cristo Él iba a ser invitado a formar parte de estos concilios. Ningún otro ser creado, iba a ser invitado a estos concilios. Y en respuesta a este concilio que el Padre, Dios el Padre, convocó, todos los ángeles se postraron, aceptando la voluntad del Padre, adoraron a Dios y a Cristo, y Lucifer también se postró, se llenó de amor incluso hacia el Padre y hacia el Hijo, y ocultó. Dice que en su corazón se estaba llevando una batalla, pero lo ocultó. Y también se inclinó, adoró, cantó, y durante un tiempo permaneció todo en armonía y en silencio. ¿Quieren saber cómo continuó la historia? En esta hora. El próximo sábado seguiremos con la historia.